Las escuelas en general todas están pésimas, en pésimas condiciones. La voz que escuchan es de Leticia Almaguer, una madre cubana de Palma Soriano en Santiago de Cuba, una zona empobrecida que estuvo entre las primeras ciudades en salir a las calles en las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Leticia tiene 2 hijos en edad escolar de 6 y 8 años. Las aulas con filtraciones, las mesas y sillas en mal estado, remendadas, los libros todos rotos, les faltan páginas. La educación pública ha sido uno de los pilares de la propaganda del gobierno cubano. Ni una escuela sin maestro, ni un niño sin escuela. Este es un fragmento del discurso de Fidel Castro Ruz en la clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, efectuado el 25 de noviembre de 1994. Educación gratuita y de calidad. Esa fue la promesa que hoy parece esfumarse. Estás escuchando Radiografía de Cuba, un podcast de la Fundación Konrad Adenauer y El Toque. Para contar las historias menos visibles de la isla. Episodio 2. En las aulas cubanas, escenas de la crisis. Esta es la supuesta escuela que van a empezar Holguín 1 de septiembre del 2023, donde va a comenzar mi hija. Esta va a ser su aula, en un almacén. Así comenzaba el curso escolar para una madre holguinera. En un video que grabó y compartió en redes sociales, muestra espacios a medio construir, escombros, paredes húmedas, señala la larga distancia que separa las aulas y el baño. En 2024, los testimonios de varias familias demuestran el deterioro del sistema educacional cubano. Hablan de los costos no declarados de la educación, del peso de la crisis económica en las aulas y en los hogares y de las brechas para acceder a una educación de mejor calidad. A ver, la escuela de la niña, que está en la secundaria básica, está en muy mal estado, pues cuando llueve, la placa filtra y no pueden dar la clase. Es decir, tienen que mudarse para otro local y a veces tienen que cambiar el horario, pues en ese mismo horario hay otros niños que dan clase. Quien habla es otra madre de Palma Soriano que, como Leticia, denuncia el deterioro considerable de la infraestructura. El estado de las escuelas es otro síntoma de la crisis generalizada, pero también de las diferencias crecientes entre quienes pueden encontrar soluciones y quienes no. No, la escuela está bastante buena porque uno de los padres de ahí, él se brindó y pintaron la escuela, buscaron materiales y ayudaron cantidad. Escuchamos a Claudia Lorenzo, una madre habanera de 29 años, con una hija que recién comienza la educación primaria. Inclusive nosotros antes de empezar el curso escolar, los padres del aula de la niña, nos reunimos y pintamos y pusimos cortinas y ayudamos por suerte, pero está bastante bien, la verdad. Las denuncias sobre las malas condiciones de los centros educativos aparecen con frecuencia en las redes sociales, un espacio que se ha convertido en el repositorio de las demandas de la ciudadanía cubana desde que se extendió el acceso a Internet en la isla en el año 2018. Una búsqueda general parece ubicar el mayor número de afectaciones en la región oriental de Cuba. En septiembre de 2022, pocos días después de iniciado el curso académico 2022-2023, murió la niña Magalis Vázquez Gómez en la escuela primaria Amador Martínez del municipio El Salvador, en Guantánamo, debido al colapso de una pared. La Dirección Provincial de Educación, en su cuenta en Facebook, calificó el hecho de trágico accidente, ofreció condolencias a la familia y anunció que se investigarían las causas. El estado de la infraestructura no es un problema menor. Incluso en escuelas con una infraestructura adecuada, la ventilación o la higiene se convierten en una preocupación. Es una escuela antigua, una arquitectura antigua, que yo estudié ahí hace 30 años y se mantiene, nada más que lo que le hacen es reparaciones mínimas porque superficiales, como más o menos la economía del país es... Las condiciones
de los asientos, de los muebles, tal. No, la mobiliaria está bastante bien. Lo que no lo veo con la calidad que necesita es la iluminación. Hay problemas con la iluminación, con la ventilación, porque ahí no hay ventiladores ni nada, eso es una ventana o dos en cada aula. Y las pizarras, que sí les falta también. Al haber problemas de iluminación, las pizarras no están tampoco pintadas como debe ser, y ahí sí se le afecta la visión a los niños y a la profesora. Entonces la otra problemática es la higiene, que al no estar tan pintadas las aulas, hay a veces epidemias de pediculosis, de chinche y cosas como esas que también me imagino escabiosis, porque al no haber la higiene correcta ni los medios ni eso de limpieza. Sailin del Toro reside en la ciudad de Santiago de Cuba, a unos 47 kilómetros de Palma Soriano. Aunque existen otras facilidades por ser la ciudad principal de la provincia, el relato cotidiano no es muy diferente al de Leticia y otras madres. ¿Cuánto invierte el Estado en la infraestructura de educación? Como en muchas otras áreas, el gobierno cubano no es transparente, por lo que es difícil determinar este número con exactitud. Sin embargo, hay algunas cuentas disponibles. De acuerdo con los reportes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2022 el Estado solo invirtió el 1.2% de su presupuesto en educación. En cambio, dedicó el 33% a actividades relacionadas con el turismo. Se ha continuado reparando centros. Es decir, el plan de reparación de las instituciones educacionales no se ha detenido. Hasta el momento se han terminado 361. Se trabaja en 566 con el objetivo de que se encuentren en mejores condiciones. El dato que en 2021 ofreció la entonces ministra de Educación, Enaelsa Velázquez, es una ínfima parte del total. Se refería a menos del 10% de los más de 10.698 establecimientos educativos que existían en ese momento. Otro problema recurrente con el que deben lidiar las familias y los estudiantes cubanos es la falta de libros y de cuadernos de texto. Remendada, los libros todos rotos, les faltan páginas, o cuando no son suficientes libros para todos los niños y deben de tener un libro para 2 o para 3 niños. Las libretas son pocas, uno debe de comprarlas en el mercado informal. Si quieres que el niño copie el contenido, que se le da. Lo mismo pasa con el lápiz, le dan un solo lápiz en el comienzo del curso escolar. En Cuba, el acceso a material escolar es limitado y costoso. Son pocas las ofertas en moneda nacional en los comercios administrados por el Estado y no todas las familias pueden pagar los precios del mercado informal, casi siempre más elevados y en muchos casos en divisas extranjeras. Bueno, yo casi no gasté porque el papá me ayuda y tengo muchas muy buenas amistades afuera que me trajeron material, mochilas, zapatos, medias y por ese lado me salvé. Pero normalmente las cosas que he tenido que comprar aquí porque han hecho falta en el momento y no las han podido mandar fueron como 1,000, 2,000 pesos así, que es casi la mitad de mi salario. Reportes en redes sociales muestran precios excesivos de los libros de texto en el mercado informal. Por ejemplo, el cuaderno para aprender a leer ha llegado a venderse en 1.400 pesos, unos $4 en el mercado informal. Recordemos que el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos, unos $6 según el cambio actual. Aunque el presupuesto destinado a la educación en los últimos años no muestra reducciones significativas, debemos apuntar que no se cuenta con datos de 2023 ni con la proyección para 2024. Tampoco hay aumentos que compensen la realidad económica de los hogares y las desigualdades que genera. Va por mí la educación de ella porque no se la puedo dejar en las manos del sistema educacional de este país. Eso lo tengo súper claro. Escuchamos a Amanda Santana, una madre habanera con una hija en educación primaria. Amanda es una artista del tatuaje, trabaja en la casa y eso le permite estar más cerca de la escuela, lo que no significa que pueda estar disponible todo el tiempo. Le molestan los cambios repentinos del horario docente
y tiene ciertos conflictos con algunos contenidos y actividades que realiza el centro, ubicado en El Vedado, una de las zonas más conocidas y hasta cierto punto privilegiadas de La Habana. Sin embargo, la afirmación de Amanda viene de una creciente preocupación entre las familias cubanas por la calidad de la educación, un problema que parece haberse agravado tras la pandemia de COVID-19. Bueno, ellas tienen 2 maestras, la auxiliar y la maestra principal. Para mí es pésimo, pésima calidad. No es porque no les den contenido, ellas le dan el contenido que toca, porque por lo que dicen los libros, y más o menos me va diciendo, mira mamá, me dieron esto, me dieron lo otro, y yo lo repaso aquí. Porque muchas veces vienen, no tengo tarea, hoy no di clase, hoy me pusieron muñequitos, y así. Y como todavía esos niños desde primer grado duermen mediodía, de 12 a 3 duermen mediodía. 3 horas que se pasan durmiendo. Claudia percibe que su hija aprende gracias a ella. En la escuela, la niña no se siente motivada y llora constantemente. Las profesoras, las psicólogas, afirman que todo está bien, pero la madre está segura de que no es así. Amanda tiene una preocupación similar. O sea, yo no puedo desvincularla del sistema educacional, pero si yo siento que no está haciendo nada en la escuela, la misma maestra que a veces la maestra es de Santiago y muchas veces se va a su provincia. Y esos días que la maestra no está yendo a la escuela, la auxiliar se queda con ellos sin ningún plan de clases. Es como que ahí, como que repasando lo mismo que ya dieron o jugando sin hacer nada. Y yo simplemente no la llevo a la escuela esos días, sin problema ninguno. Nunca ni la directora ni nadie me ha cuestionado eso. El curso escolar 2023-2024 inició con un déficit de más de 17,000 profesores en las aulas, lo que tiene un impacto directo en la educación. Por el caso de la niña, sus profesores son bastante estables y de vez en cuando falta alguno que otro, pero bueno, le cambian el profesor. Los testimonios coinciden. Quizás la principal causa del éxodo de profesores es la baja remuneración y los pocos ingresos que reciben. Yo soy maestra y mi salario es 4,700 pesos. Yo lo voy a convertir en dólares para ver qué puedo comprar en los supermercados aquí en Cuba. Escucharon a Janet Fernández, una maestra que produce contenido para YouTube y redes sociales. En uno de los videos de su canal comienza a recorrer los comercios de Guanabacoa, un municipio periférico de La Habana, para ver qué puede comprar con su salario. Al final del video muestra una mesa con alrededor de 10 productos que costaron la totalidad de su salario y la mitad del de su esposo, también profesor. ¿Qué me va faltando? Me va faltando aceite, me va faltando arroz y frijoles que todavía no he conseguido porque una libra de frijol está a 400 pesos, que serían 2 dólares. 2 dólares son 2 dólares, vamos. Y me va faltando también la proteína. La educación es el sector con salarios más bajos del país, según un informe publicado por la ONEI en 2022. En 2023, el sueldo de un profesor de la enseñanza general en Cuba oscilaba entre los 3,800 y los 4,500 pesos, unos 15 dólares según las tasas del mercado informal de divisas. El 9 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación de Cuba actualizó los procedimientos para que el pago adicional a docentes reflejara el incremento en la carga laboral, es decir, el mayor número de horas y el aumento en la proporción docente-estudiante. Al menos en esta primera etapa, en este primer momento en que nos es posible, los ingresos para los profesores que se desempeñan en las escuelas pedagógicas. Y es que nosotros tenemos que revalorizar el modo en que establecemos la formación, porque es la variable que más define después el resultado, es decir, cómo formamos al docente. El pago adicional puede cubrir hasta el 100% del salario mensual, aunque es probable que el aumento no sea suficiente, considerando que la inflación en la isla alcanza el 400%. Mientras, el Ministerio de Educación recurre a alternativas que han usado en otras ocasiones cuando ha sido marcado el éxodo de profesores. Hemos apostado a los maestros que están en formación, fundamentalmente de las escuelas pedagógicas, la tarea Educando por Amor, muy conocida de hace varios años, que son aquellos estudiantes de las carreras universitarias que también están aportando en nuestras instituciones educativas. Quien habla es Marlene Triana, directora general de la enseñanza básica del Ministerio de Educación.
Desde hace más de una década, el programa Educando por Amor, que realizan con la Federación Estudiantil Universitaria, intentó aliviar el déficit de profesores en diversas provincias del país, en secundaria básica, preuniversitarios y centros de la enseñanza técnica profesional. Cuando estaba estudiando periodismo en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Comunicación, entre tercer y cuarto año, era el año 2013 aproximadamente, decidí dar clases de español y literatura en un preuniversitario a un grupo de 10º grado para poder entonces ajustarme también a los horarios de la universidad. Iba por la mañana a la facultad y luego daba clases en la tarde en el pre. Esta iniciativa era parte de un programa que convocaba a los estudiantes universitarios a dar clases en las distintas enseñanzas, producto de déficit de profesores que a lo largo de los años ha existido en la educación en Cuba. Tengo varias amistades que también daban clases. Uno de ellos estudiaba ciencia de la computación y daba clases de matemática. También otro amigo que estudiaba geografía se sumó a dar clases en el pre. Y bueno, como nos pagaban también un salario, creo que era alrededor de 500 pesos. Nosotros como universitarios al fin, que estábamos buscando la manera de tener algún ingreso propio, ya uno va creciendo y quiere también cierto tipo de independencia, y bueno, no era mucho, pero en aquel momento uno sentía que por lo menos era algo que uno se estaba ya ganando. Y yo también colaboraba con una emisora de radio y eran varias alternativas para generar un poco también de ingreso y nada, estar vinculados también de alguna manera. Rachel Pereda se graduó de periodismo en la Universidad de La Habana en el año 2014. Es madre de 2 pequeños y desde hace 2 años vive en Estados Unidos. Su experiencia como estudiante profesora fue agridulce. Por un lado estaban los profesores que como que no nos tomaban en serio, no estaban de acuerdo con que nosotros diéramos clases porque quizás teníamos el conocimiento pero no la metodología. Y entonces se sentían como que amenazados, desplazados, no sé. En un reportaje transmitido por la Televisión Nacional, se reconocía que en el curso 2023-2024, en varias escuelas, algunas asignaturas no habían comenzado a impartirse por falta de profesores. De ahí que el ministerio decidiera tomar algunas medidas. Por ejemplo, flexibilizar la aplicación de los exámenes o trabajos de control, como también se conoce en Cuba. Esto fue confirmado por Adalberto Revilla, director de secundaria básica a nivel nacional. En aquellos lugares y escuelas que hemos tenido dificultades con los maestros, bueno, poder aplazar el trabajo de control para que se haga en otro momento determinado, hasta tanto el estudiante no se compruebe que el estudiante tenga vencido los contenidos y objetivos, evaluar en cada una de las unidades, no se puede evaluar el trabajo de control. El impacto en la calidad de la enseñanza básica se evidencia en el nivel que han mostrado los estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad. En 2023, solo el 50.4% de los estudiantes aprobó los 3 exámenes de ingreso, un resultado inferior en 8.9 puntos porcentuales respecto al curso anterior. Fueron educandos que tuvieron 2 cursos que fueron cortos, un curso de 16 semanas, un curso de 20 semanas, donde sin querer atropellar contenido siempre se atropella porque no se da. En este reporte de la prensa estatal, funcionarios de Cienfuegos, en el centro de Cuba, intentaban explicar los bajos resultados de las pruebas de acceso del año 2023 al registrar menos del 50% de aprobados a nivel provincial. Desmotivación por cambios en aspiraciones económicas y ocupacionales de los jóvenes son esgrimidas por muchos como la raíz de los malos resultados. Otros los atribuyen al propio sistema de ingreso. Aunque la disminución de la calidad es palpable, el discurso oficial cubano sigue apuntando a los logros. Un artículo del portal Cuba Debate, medio de propaganda del Partido Comunista, resaltó los resultados cubanos en el estudio regional comparativo y explicativo organizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación en 2019. En esa edición, en la que participaron 16 países, Cuba se situó sobre la media regional en la mayoría de las áreas evaluadas. Sin embargo, es notable la ausencia de Cuba en exámenes globales como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, cuya última edición fue en 2022. Desde hace varios años, además de la falta de profesores, otro tema recurrente es su deficiente preparación. La madre, Claudia Lorenzo, reconoce el deterioro de la enseñanza. Es que los profesores de ahora no son como los de antes.
Yo tenía acá, profesor, y mi educadora del círculo, me acuerdo que yo lloraba todos los días. Y mi educadora me daba una vuelta por las palomas y me hablaba para que yo me calmara. De hecho, esa misma educadora del círculo fue la que me enseñó matemática a mí cuando yo estaba en la primaria. Mira si era completa, porque la educación del círculo es diferente a la de la primaria. Y esa mujer me enseñó matemática a mí. Y ahora no hay eso. Ahora todo el mundo, todas las madres ahora se van por los repasadores. Que yo no voy a pagar eso. La educación en este momento requiere de mucho esfuerzo y de mucha preparación. Escucharon a Ana María Remón Piedra, quien fue maestra de educación primaria prácticamente durante toda su vida. Empezó a trabajar en 1973, cuando tenía 16. Hace 5 años se jubiló y aunque sus nietos la mantienen conectada a los procesos educativos, extraña el aula. Para dar clase hay que sentir amor por lo que haces. Mucho, 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 mucho amor por lo que haces. Muchos de los profesores que se retiran del sistema de educación se mantienen dando clases privadas, una alternativa que usan muchos padres para contrarrestar la baja calidad de la enseñanza. Sí, creo que ya no es que no existan las instituciones para ello, pero a lo que me refiero es a que la calidad en el aprendizaje no es la misma. Los profesores, como que alguien dice, es como decir que están para decir que sí están, pero en realidad solo es fachada, porque muchos profesores no van porque tienen problemas, se les presentan situaciones, es obvio, son cubanos, son seres humanos, como decía antes. La proliferación de servicios de enseñanza privados no es nueva. Desde hace décadas muestran la brecha socioeconómica en el acceso a servicios educativos. La demanda ha crecido a partir del deterioro del sistema público de enseñanza. Uno de los servicios más demandados es la enseñanza del inglés. Sí, las clases de inglés sí tengo entendido que sí están muy caras. No sé qué pasa con los maestros que se están formando de inglés. ¿Por qué no llegan a las escuelas? Porque no llegan a las escuelas. No llegan a las escuelas. El inglés se comienza a dar desde 3er grado y son muy, muy pocas las escuelas que hay maestros de inglés. Muchas familias que no pueden o no sienten la necesidad de pagar por repasadores privados recurren a Internet como apoyo. Yo tengo Duolingo en el teléfono. Mi hija estudia inglés con mi teléfono, el Duolingo. Y estoy súper conforme con eso porque siento que funciona. Ahora gracias a eso tenemos Internet. Hay programas y cosas de YouTube que hay maestros que te enseñan. Pero incluso esta alternativa muestra una brecha. Los datos recogidos en la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados revelan que el mayor porcentaje de los hogares conectados hasta finales de 2019 eran urbanos, liderados por personas blancas y con educación superior. La brecha por lugar de residencia es la más acentuada y se expresa también en otros indicadores. Solamente el 12.5% de los núcleos familiares en zonas rurales poseen computadoras. La crisis económica no solo ha impactado en la calidad de la enseñanza, también en los índices de asistencia escolar. Pues sí, a veces, como le decía ahorita, el aula de la niña, cuando llueve se filtra, entonces es muy difícil de dar las asignaturas, pues se moja total el aula donde ella está y a veces ha tenido que faltar por eso, porque entonces no ha habido otro local para ellos impartir la clase. Y el varoncito también a veces ha tenido que faltar porque como no tienen quien les imparta las asignaturas, entonces le dicen a veces que no vengan porque es que no hay quien los cuide tampoco. Entre 2021 y 2024 se observó un aumento de reportes en las redes sociales de madres que decidieron no enviar a sus hijos a la escuela debido a los frecuentes cortes de electricidad. Estas madres expresaron su preocupación por el modo en que estos apagones afectan el rendimiento de sus hijos. La falta de sueño y la interrupción de las rutinas diarias debido a los cortes de energía estaban teniendo un impacto negativo en la capacidad de los niños para aprender y participar en la escuela. Similar argumento presentan las madres que despiertan sin tener desayuno o merienda para sus hijos. ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros que seguir aguantando? Apagón, hambre, ahora no hay harina, no hay pan. Yo lo que quiero saber el día 7, cuando empiece la escuela, ¿qué merienda se le va a llevar a los niños para la escuela? ¿Qué merienda? Porque ya me tienen enferma de los nervios y yo no paso necesidad
Porque yo tengo que salir y luchar y comprar y esto y lo otro, pero dime, porque yo por lo menos ya yo decidí hoy que yo a mi hijo no lo voy a mandar para la escuela. No lo voy a mandar. Esta es la denuncia que realizó en 2022 Milady Ruiz Esparza, una madre residente en la provincia de Holguín. La transmisión en redes sociales se viralizó. Sí, mis niños se han faltado a la escuela. Casualmente el mayor en ocasiones ha tenido algunos problemas de salud, que eso es otro tema que si mencionamos no tenemos para cuándo parar. Como mencioné antes, muchas veces no tenemos la economía para suplir sus necesidades alimentarias a diario y no los mando expensos a un mareo, un desmayo, un malestar o a causa del hambre o la mala alimentación. Aparte, es increíble las horas y horas y horas de apagón que tenemos acá en el país. No duermen bien, no tienen un descanso adecuado para la edad que tienen. La alimentación es otra preocupación recurrente en Cuba. En el caso de las infancias, la calidad y cantidad de alimentos en los centros escolares ha elevado el gasto de las familias. No, mis niños no están en un semi-internado, pero sí puedo decirle, por lo que he visto y escuchado de mis vecinos, mis amistades, que sí tienen niños en los semi-internados, pero que aquí semi-internado le dan a los niños de los padres que trabajan con el Estado. O sea, los que somos amas de casa no tenemos derecho a semi-internado. Por lo que sí puedo decirle que, por lo que he escuchado, como les dije antes, que están en pésimas condiciones. Las cocinas están pésimas, los comedores dan pena. Lo que le cocinan a los muchachos son harina de maíz, es harina de maíz cuando no hay arroz. Si no hay pan, lo que le dan es de merienda un pedazo de boniato o cualquier vianda, una yuca, dependiendo de la que haya en el momento, si hay. Entonces le piden a los padres que hagan, que le manden refuerzo. Los semi-internados en Cuba, a los que se refiere Leticia, son escuelas primarias que permiten a los niños estudiar y permanecer en la institución durante el horario vespertino. Están destinados principalmente a hijos de trabajadores estatales a los que se ofrece almuerzo y, en ocasiones, actividades extracurriculares. El requisito de que los padres tengan un empleo estatal es un criterio de exclusión que también se aplica en el acceso a la educación de 0 a 5 años. Especialistas del programa Food Monitor, una iniciativa independiente que se encarga de monitorear el acceso a los alimentos en Cuba, confirman que la alimentación en las instituciones educativas del país ha empeorado desde la pandemia y como consecuencia del creciente desabastecimiento. Bueno, mira, en el tema de las meriendas, ya te expliqué, yo pago semi-internado, que son 7 pesos, y ayuda, pero igual yo le mando refuerzo de lo que haga de la comida del día anterior. Y Carolina es súper quemona. Casi siempre tengo que mandarle pan solo porque todo lo demás te lo deja. Si tú le echas perrito, si tú le echas jamón, lo regala. Entonces ella se lleva el pan solo. Y el refresco que cuesta 100 pesos, el paquetico de suco. Y semanal serían 200 pesos en refresco porque ella se lleva como 2 paqueticos. Y a veces ni se los toma tampoco. Eso es súper complicado porque es monísima. Debido a la poca calidad de la alimentación en las escuelas, las familias buscan alternativas. Los gastos mensuales que realizo son incalculables. Como decimos los cubanos, la cuenta no me da. En mi caso soy madre soltera con 2 niños pequeños y que van a la escuela. No hay pan normado, o sea, el que deben de darle por el censo o cuota. Con el particular un pan cuesta 30 pesos. Al mes serían 900. Si lo multiplico por 2, son 1.800 pesos. Y a esos 1.800 pesos multiplicarlo por 2 más, que serían 3.600 pesos, porque ellos tienen que desayunar y tienen que llevarse merienda para la escuela. Entonces serían 3.600 pesos solamente en pan. La leche no se la están dando. Una libra de leche en polvo por la calle, en el mercado negro informal, cuesta de 1.000 pesos en adelante, dependiendo de quién te la venda. Entonces, cuando tengo que comprar los refrescos para su merienda, también genera un gasto irreparable. Cada sobre de refrescos cuesta 60 pesos y debe ser diario, porque deben de llevar su merienda a la escuela todos los días. Los precios suben sin control y es realmente triste y doloroso para uno. Entonces, si soy ama de casa, madre soltera, no recibo pensión del padre de los niños,
Debes imaginarte que debo de hacer magia, como quien dice, para alimentar a mis niños. Para cubrir los altos costos de los alimentos y otros útiles escolares, muchas madres dependen de las remesas que envían familiares desde el exterior. Claudia y Amanda tienen esa ventaja, lo que ellas mismas llaman un privilegio que les ha permitido acceder a mochilas, zapatos, útiles escolares, sin pagar precios exorbitantes. En el caso de Amanda, la ayuda económica desde el exterior permite que pueda enviarle 2 meriendas diarias a su hija con productos que solo se adquieren en mercados en divisas o en el informal. Yo me siento realmente privilegiada en ese sentido, o sea, lo reconozco porque lo veo, ¿no? Tengo amigos con hijos en edad escolar, tengo vecinos, veo los niños de la escuela y yo realmente me siento privilegiada en ese sentido de que su papá está fuera de Cuba. Si su papá no estuviera fuera de Cuba, la historia fuera otra, ¿no? Yo, malo que bueno, con mi trabajo puedo permitirme ciertas cositas, pero igual, con un par de zapatos ahora mismo en Cuba, ¿cuánto puede costar? Afortunadamente su papá me los manda, ¿no? Y eso no representa un gasto para mí. Que igual tiene unos que espero que le duren primero y segundo grado, porque tampoco creo que pueda comprarle un par de zapatos o que su papá pueda mandarme un par de zapatos todos los años. Más allá de las carencias, el adoctrinamiento político es una de las señas distintivas del sistema educativo cubano. ¿Usted conoció a Fidel? Lo conozco como lo conocen ustedes a través de la historia. Wow. A través de la historia, lo que ustedes reciben de Fidel es lo mismo que conozco yo. En ocasiones, por ejemplo, cuando ha pasado un caravano, ha hecho un acto, lo hemos visto en vivo, no como quizás ustedes lo hayan visto nada más que en fotos, en la televisión, en carteles. Lo hemos visto porque tenemos muchos años más de vida que ustedes. Y lo hemos visto, pero sí, con él así directo. Ojalá, eso es un honor. Fue un honor cuando él estaba vivo. Escuchamos la charla de una profesora con estudiantes de educación primaria. El video filtrado a los medios independientes está dedicado casi en su totalidad a resaltar la figura de Fidel Castro con el tono de idolatría con el que suele mencionarse en Cuba. Me molesta, ¿sabes? Que se viva esa hipocresía y de que tantas cosas carentes y que tantas cosas de la educación como tal en las que se tengan que estar enfocando y que no, que se enfoquen en otras cosas, que si colgar la foto de Fidel en el aula, eso fue todo un drama también, que si un marco, que si no sé qué, una foto grandísima de Fidel que pusieron en el aula. Querido Fidel, compatriotas, no podría decir con mis palabras infantiles todo lo que se siente cuando se tiene la oportunidad de hablarle a tantas personas a la vez. Entonces, que todos esos temas se estén tocando con niños de primaria, ¿sabes? Donde obviamente la educación como tal la veo tan floja, por decirlo de alguna manera. Y entonces que refuercen esas cosas a estas alturas, a mí me resulta totalmente hipócrita, ¿sabes? Es como que no lo puedo concebir. Y a la misma vez tengo que lidiar con eso porque no puedo decirle a mi hija, mira, no es lo que te están diciendo, y luego al otro día ponerle el uniforme y volverla a mandar para la escuela y decirle, bueno, no es lo que dice la maestra, es lo que digo yo, pero dale de nuevo para la escuela con la maestra. Eso puede ser muy confuso, digo yo, para una niña de su edad. El adoctrinamiento es quizás la mayor brecha del sistema. Aunque las familias quieran ofrecer una educación plural y abierta a sus hijos, se encuentran con un único camino, el currículo estatal. Un currículo que busca la uniformidad y margina a quienes se desvían. Incluso si las carencias que enfrenta el sector desde hace varias décadas se solucionaran, la falta de alternativas educativas seguiría siendo un problema. Aquí termina el segundo capítulo de Radiografía de Cuba, un podcast para dar voz al país.